Tu permiso de trabajo está retrasado y no sabes qué hacer. Esto le pasa a la gran mayoría de las personas que tienen esa famosa forma I-765 y revisan todos los días y no lo terminan de aprobar. Mi nombre es Yesenia Yacona, soy abogada de inmigración en Estados Unidos y hoy te vengo a contar en este video qué puedes hacer, por qué esto suele suceder y cuáles acciones puedes tomar, además en el caso en que estés haciendo ya una renovación de tu permiso de trabajo. En principio, los permisos de trabajo se aplican a través de la forma I-765 y tienes que tener una petición que te permita trabajar en el país. No todas las peticiones permiten trabajar, no todos los visados permiten trabajar, pero hay algunos que sí. Entonces, las razones más comunes por las que un permiso de trabajo se demora es USCIS está muy colapsado con la cantidad de aplicaciones. Segundo, no mandas la información completa. A veces fallas en mandar fotografías o fallas en firmar la forma y a veces el oficial que recibió la forma al inicio no necesariamente la revisó completa y después esto puede estar trayendo demoras. En tercer lugar, siempre debes de asegurarte, así sea una renovación, de incluir el tipo de petición que te está permitiendo renovar. Si es un asilo político pendiente, si es un TPS, si es una visa. Algunas visas de estudiantes de ciertas nacionalidades permiten aplicar un permiso para trabajar. Si es por un ajuste de estatus, por una petición familiar o una visa de empleo, siempre asegúrate, así sea una renovación. No asumas. En inmigración, un error grave es asumir de que inmigración sabe porque estoy renovando un permiso de trabajo por la categoría. Otro tema importante es revisar la categoría. Por ejemplo, las personas que tienen un asilo político pendiente son C08. Las personas que tienen un ajuste de estatus pendiente, por ejemplo, por una EB1 por habilidades extraordinarias pendiente, ya estás haciendo tu ajuste de estatus para llegar a residencia y estás aplicando. Ese es un C09. Las categorías están muy bien definidas en la página de USCIS. Es una lista. Sencillamente tú vas a buscar la razón por la que tú estás aplicando y debes de colocar la categoría correcta. En muchas ocasiones, inmigración no detecta desde el inicio también que la categoría es incorrecta y cuando esto pasa, al momento en que van a adjudicar ese permiso de trabajo que ya tienes un montón de meses esperando, se dan cuenta de que la categoría es incorrecta y lo niegan y adivina qué, te toca empezar desde cero. Adicional a esto, ¿cuál es la otra cosa que puede pasar? A veces falta alguna información o el oficial no revisó bien el expediente que mandaste para tu petición de permiso de trabajo o para la renovación y te manda una solicitud de evidencias adicionales. Trata de responderle de la manera más expedita posible porque mientras más te demoras en responder, ellos se demoran en reiniciar el procesamiento de esta petición. Ahora les cuento un poco sobre las renovaciones de permisos de trabajo. Asegúrate de que cuando vas a renovar el permiso de trabajo lo hagas antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque hay algunas categorías, no las voy a explicar aquí en su totalidad porque sería bastante largo y son muchas basadas en números y puedes llegar a ser un poco confuso, pero en la página de inmigración están muy bien explicadas, están por escrito en diferentes idiomas. Hay ciertas categorías que permiten la renovación automática de hasta 540 días y eso acaba de salir la regla final que lo está autorizando. ¿Qué significa esto? No significa de que si se te está venciendo no tienes que aplicar a la renovación porque te lo van a renovar de forma automática. No, tú tienes que aplicar antes de que se venza el permiso de trabajo que tienes actualmente. Cuando aplicas ya hay una renovación automática, es decir, no tienes que esperar que te llegue el nuevo carnet para considerar de que estás autorizado para trabajar. Sencillamente vas a poder seguir trabajando, no importa si no te ha llegado todavía el carnet. ¿Por qué razón inmigración hizo esto? Para evitar de que las personas se queden sin empleo por la carencia de tener en el momento su permiso de trabajo en la mano. Pero también te quiero dar un consejo muy importante. Hay muchas empresas que no necesariamente manejan esta información. Entonces es importante que imprimas la regla final que está publicada en la página de USCIS, colocas arriba en el espacio forma I-765 y allí están las últimas actualizaciones y aprobaciones, reglamentos nuevos, etcétera, de inmigración sobre las I-765. Si tu empleador no está familiarizado, porque puede llegar a ocurrir, sencillamente imprime esa información y llévale la renovación de tu permiso de trabajo donde te aseguraste además de que esa renovación se hizo y fue recibida por inmigración y tienes un número de casos ya otorgado anterior al vencimiento. Tienes que también tomar en cuenta de que el número de casos va a ser distinto, no va a ser el mismo número de casos de tu autorización de empleo anterior. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta cuando haces una renovación de permiso de trabajo es que muchas veces pensamos que si hicimos
dijimos anteriormente, un permiso de trabajo en conjunto con un permiso de viaje te lo van a aprobar de una vez en conjunto. Si no tienes las dos formas a la vez, es decir, la forma I-131 para el permiso de viaje con la forma del permiso de trabajo, solamente te van a autorizar el permiso de trabajo. Espero que esta información valga la pena para ti, definitivamente te traiga el beneficio de poder mantener tu empleo sin preocupaciones, y no solamente muchas veces el empleo, también hay muchísimas oficinas en muchos estados de licencia de conducir, en los cuales si no tienes el permiso de trabajo vigente, no te hacen la renovación de la licencia de conducir. Gracias y espero que lo encuentres útil.